Bueno, ayer se consumó la profanación de la tumba de José Antonio, una profanación que no porque la familia lo admite deja de ser profanación. Ayer pudimos comprobar, aquí oímos a esa Lerda, que es ministra de Economía, que ya destruyó la economía de Andalucía y destruyó la sanidad de Andalucía, así que naturalmente la ascendieron. Marisú Montero, hablando de cómo Primo de Rivera, al que confunden con su padre, o sea, de creer a Televisión Española que sacaba la foto de don Miguel Primo de Rivera, al que sacaron de la fosa fue al padre de José Antonio. Creen que les preocupa, está exactamente igual. Les gusta mover a los muertos. ¿Por qué? Primero no saben quiénes son. Luego son gentuza, sin criterios y sin escrúpulos. Como les movieran a algún abuelo o primo, uy. Es una verdadera vergüenza. Lo de decir que, pero ¿cómo va a colaborar con el alzamiento si estaba en la cárcel ilegalmente? Si fue asesinado ilegalmente por el gobierno del Frente Popular, sin juicio. Bueno, peor, con la parodia de juicio. ¿Cómo fue la cosa que al abogado que le pusieron le dijo José Antonio, no te preocupes, te perdono? Sé lo que está pasando, no pasa nada, porque el otro lloraba, pero no podía defender a unos chequistas. Este es el famoso jurado, era una puñetera checa. Era la gentuza de Largo Caballero, del partido genocida, Partido Socialista Obrero Español, el partido más ladrón y genocida de la historia de España. Punto. Y estos son los que van presumiendo, no sé muy bien de qué. No sé muy bien de qué. O sea, ¿qué daño hacía José Antonio a nadie? Que además es José Antonio. Todos se dicen Primo de Rivera. ¿Por qué? Por el analfabetismo de los medios de comunicación. Toda la vida ha sido José Antonio. Nunca fue Primo de Rivera, que era su padre. La dictadura de Primo de Rivera. José Antonio no llegó a dictador, ni a casi nada. No llegó ni a diputado. Pero, o sea, la Falange, ¿qué respaldo tenía en España? 20 y tantos mil votos. Creo que es lo último que sacó en Cádiz José Antonio en coalición con los monárquicos. Que se llevaba mal con los militares, no, con algunos. Por supuesto que José Antonio era partidario de un golpe militar, lo mismo que la mitad de los españoles. La prueba es que de inmediato todos los partidos democráticos de derechas, empezando por el Partido Radical, de don Alejandro Lerroux, y por la CEDA de Gil Robles, se unieron a Franco al día siguiente. Esta es una cuestión en la que insisto en el libro de la derecha española, porque los idiotas del PP y algunos memos de Vox, por cierto, ¿dónde estaba Buxadé? Tanto defender la Falange española, la FETI de las Jons, la que creó Franco, que es un bodrio, y la Falange auténtica, ¿dónde estaba Buxadé? Ayer era patético ver a unos pocos falangistas, pero 4 gatos, algunos mayores, defendiendo, no se sabía muy bien qué, porque si la familia ha llegado a un acuerdo con el gobierno para que no escupan en la tumba y se lo lleva a un cementerio religioso por una razón, porque dentro del despotismo de trabajar con los muertos, vulnerarlos, escupirles, profanar sus tumbas, estaban que se lo querían llevar a un cementerio civil, a un católico que dejó en su testamento que quería morir en terreno sagrado, etc. Entonces, claro, ¿de qué protestaban? Contra la familia, contra el gobierno. Bueno, una cosa patética, pero nada, 4 gatos, lo justo para llenar los telediarios. Yo creo que los que no los lleva Bolaños. Pero la cuestión de fondo es la absoluta indiferencia hacia un símbolo del bando nacional, que es Media España. El bando nacional es Media España. Y vuelvo a la cuestión de fondo. En el libro este que saldrá el 17, yo insisto en una cuestión que es para mí esencial. ¿Cómo se forman los dos bandos en la Guerra Civil Española? Los formó la izquierda. Esos bandos no existían. Existían porque la izquierda revolucionaria, al modo soviético, al modo de Rusia, al modo de Alemania, de Hungría, de todos los intentos de golpe revolucionario al estilo de Lenin, pues lo intentan en España.
La República le intentan traer con un golpe militar en el año 30. Fracasa. Lo de Galán, etcétera. En el 31, porque se escapa el rey, eran unas elecciones municipales. No sé votaba Corona o República. Ganaron, cuando se contaron los votos, ganaron los monárquicos 5-1. Daba igual porque como había huido el rey, preso de pánico, porque temía que le pasara, y sobre todo la reina Ena de Battenberg, Alfonso XIII estaba con una depresión desde que se murió su madre tremenda, y su mujer tenía pánico a que los mataran y las violaran como a las hijas del zar. Y huyeron. Huyeron porque además Sanjurjo, que estaba en... Luego hizo... Bueno, pobre Sanjurjo es una figura penosa, típica de la derecha española, que no sabía muy bien por dónde le venía el aire. Pero llega la República y lo primero que hacen es quemar iglesias a los 15 días y luego a los 2 meses quemando iglesias. Dice, la República saludada con alegría. ¿Con qué alegría va a saludar la República si solo había votado republicano 1 de cada 5 votantes? Las fotos, hombre, claro, cualquier foto de cualquier manifestación te va a estar llena de gente. Pero lo que sucedió inmediatamente, pues lo escribió Ortega y Gasset, que había fundado la Asociación al Servicio de la República. Famoso artículo, no es esto, no es esto. ¿Qué era esto? La revolución. La República era un régimen donde no cabía media España. Por eso el partido genocida, genuinamente genocida, que es el Partido Socialista, da el golpe de Estado del 34 en cuanto pierde las elecciones. Pierde las elecciones después de la famosa matanza de Casas Viejas, que se atribuye a Azaña, etc. Fue pues una matanza, bueno, en fin, una de tantas atrocidades que en épocas revolucionarias se producen en los dos sentidos. Pero bueno, el caso es que, como Azaña había presumido tanto, pues le cayó a él la responsabilidad. Elecciones, gana la derecha. Golpe de Estado de la izquierda. Pero ¿cómo hablan de golpe contra la República los que dieron el golpe contra la República? O sea, el PSOE y la Esquerra Republicana en 1934. Pero ¿qué hablan de respeto a la República si son ellos los que la traen, la convierten en algo invivible para media España, sobre todo para la media España católica, porque entonces sí había católicos en España. Hasta había curas que se sabían el dogma. Ahora no. Ahora la gente ni va a misa, y si va a misa mejor no escuches la homilía del cura porque puede ser de Podemos. Hay alguno bueno, de verdad, que son los que siguen en radio, pero ellos saben que son minoría. Pero, repito, ¿qué pasa entonces? Que los jueces se corrompen y no condenan a los golpistas del 34. O sea, Lerroux, don Alejandro Lerroux, don Ale, le llamaban, combate muy bien, pero no es capaz de sustanciarlo en condenas. Por supuesto, el PSOE y la Esquerra tenían que haber sido disueltos. Pero ahí entraron las togas. Ahí entraron los pumpidos de turno. Y en el 36 estaban para robar las elecciones, que es lo que hicieron, como está acreditado que hicieron. El PSOE siempre a la cabeza. Siempre a la cabeza el PSOE. Roban las elecciones del 36 y se ponen a matar gente porque van a la guerra civil, y lo dice 20 veces el Largo Caballero, el Lenin español. Y entre otras fechorías, meten en la cárcel a José Antonio. No confundir con don Miguel, su padre, que había muerto unos años antes en el exilio francés, porque dejó la dictadura y se fue al exilio, harto de Alfonso XIII. Pero la dictadura de don Miguel Primo de Rivera es como el caso Negreira. ¿Quién acompaña a don Miguel a la estación de Sants de Barcelona cuando viene a dar el golpe de Estado y a hacerse cargo? Toda la casta superior de Cataluña. Todos los ricos de Cataluña, con Cambó a la cabeza, y ahí está la foto, con sus chisteras despidiendo a don Miguel en la estación de Sants, que por fin va a acabar con la corrupción política. E hizo cosas estimables la dictadura de don Miguel Primo de Rivera. Don Miguel Primo de Rivera, no José Antonio, que era el hijo.
¿Por qué lo detienen? Porque dicen que tenía un arma en un cajón, en un desván. Parece el papel de Zaplana que se inventó el CNI. El caso es que lo meten en la cárcel. ¿Pero cómo va a colaborar en el alzamiento nacional, cívico y militar? Hubiera colaborado probablemente, pero no podía, es imposible. Es igual, lo fusilaron por odio, porque Largo Caballero era un sujeto despreciable, como todo el PSOE de Largo Caballero, una pandilla de asesinos. El ministro del Interior, Galarza, presumía, lamentaba en público, lo hizo 3 veces, no haber sido de los que asesinaron a Calvo Sotelo. O sea, una república que secuestra, los escoltas de Indalecio Prieto, naturalmente del PSOE, secuestran a uno de los 2 jefes de la oposición, Ángel Robles y Calvo Sotelo, y asesinan, secuestran en su casa y asesinan a Calvo Sotelo. Esa era la república. Pero repito, lo importante que en la derecha no se enteran, que es que ni Vox ha salido a lamentar el espectáculo grotesco de ayer. Nadie. Es que los 2 partidos mayoritarios de la derecha democrática española se unieron a Franco en el instante. El día 19 de julio ya estaban con Franco. ¿Por qué? Hombre, por algo sería. Pues no se podía vivir. ¿Y de qué nos quieren convencer? Nos quieren convencer de una mentira tras otra, pero ya no saben ni de qué nos quieren convencer. De que han sacado de la tumba a don Miguel Primo de Rivera, pobre hombre que se murió en París. En fin.